Buenos días. Hoy domingo 4 de julio llevamos a cabo nuestra celebración eucarística desde el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en San Luis Potosí, en México. Celebra el Padre José Francisco García Narváez. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Celebramos nuestra Eucaristía en el Día del Señor. Le pedimos a Dios que vea nuestros corazones, que escuche nuestras súplicas y especialmente le pedimos que nos conceda la gracia de hacer su voluntad. Ponemos en manos de Dios las intenciones de nuestros hermanos bienhechores de la Congregación de los Misioneros Redentoristas, en especial los que colaboran desde esta comunidad de San Luis Potosí. Pedimos por las intenciones de las familias García Robledo, Martínez Gordoa, Fernández Vadillo, Fernández Candelas y Pedrosa Martínez. Pedimos por la salud de todos aquellos que están postrados o en los hospitales, especialmente los que están aislados o abandonados. Pedimos por la salud de María de los Ángeles Hernández García y por todos nuestros seres queridos difuntos. Pedimos por aquellos que siguen falleciendo a causa del COVID, enfermedad que casi se ha vuelto ahora invisible, ya no decimos nada de esto, pero sigue sucediendo. Les pedimos que nos colaboren con las medidas de sanidad, de la sana distancia, de ser posible, y del uso correcto de sus cubrebocas. En especial pedimos por nuestros seres queridos Luciano Frausto Cisneros, difunto, Juan Ontiveros Sandoval y cada uno de aquellos que han fallecido, por José Luis Pérez Gómez y su familia Pérez Gómez. Ponemos pues en manos de Dios cada una de sus intenciones. De este lado el padre Agustín está confesando. De este lado el padre Joaquín, en las puertas, no en los confesionarios. Les suplicamos que al confesarse nos colaboren con la distancia, que nos permita con más seguridad seguirles ofreciendo el sacramento de la reconciliación. Y para todos aquellos que no han cometido pecado mortal, que no requieren de la confesión, vamos ahora a pedir perdón de nuestros pecados veniales para que el Señor repare nuestros corazones y nos regale más bendiciones. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios, que es poderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Solo eres santo, solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste al mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios.
Primera lectura. Esta raza rebelde sabrá que hay un profeta en medio de ellos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Segunda lectura. Me glorío de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya, aleluya, El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañaba de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Si gustan sentarse, siéntense. La palabra de Dios en su riqueza siempre va a tener muchas bendiciones que dejarnos. Hoy parece que el tema que se puede coligar en forma bien correcta y bien concreta es acerca de una forma de entender el profetismo. Sin embargo, hay una anotación que cada día es más urgente hacer para nosotros en la Iglesia Católica. Tendríamos que asumirla, darla por hecho, pero algunas veces hemos descuidado nuestra formación. Levanten la mano los que alguna vez han participado por lo menos 3 sesiones en un grupo de Biblia. Gracias. Alienta saber que hay personas que se interesan en su formación. Perseveren en ella, por favor. Y no olviden que una buena formación espiritual va precedida de una gran oración personal para que podamos así abrir el corazón a las enseñanzas y a la profundidad de la palabra de Dios. Y si esa oración la pueden acompañar de silencio, mejor. Y si más aún pueden hacerlo con ayunos, mucho mejor, para que así la palabra de Dios se quede en nuestro corazón y nos diga fuertemente su significado. Quizás no tanto con palabras, sino ya con ejemplos. Y lo que hay que clarificar, cada vez más urgente en nuestra comunidad eclesial, es un poquito el sesgo de la traducción de este evangelio. Difícil transmitir a veces el sentido pleno de las palabras que están encarnadas en una cultura que es distinta a la nuestra. El texto de hoy habla de parientes cercanos de primera fila del Señor Jesús, de madre, hermanas, hermanos, nombres concretos de hermanos del Señor Jesús y sus parientes. De verdad que la dificultad de traducción es una de las cosas que ha complicado el encuentro con los hermanos separados, que se han valido de este y de otros pasajes en donde hay nombres, donde hay líneas de parentesco con el Señor Jesús, para garantizar desde su punto de vista 2 cosas. Primero, que Jesús tiene hermanos carnales.
Y segundo, que esos hermanos carnales son hijos de la Virgen María, lo que significaría que sería mucho más complicado, para ellos imposible, que la Virgen siguiera siendo virgen después de no solo un embarazo, sino de muchos más. Ya el del Señor Jesús les parece imposible para ellos de realizar en virginidad un nacimiento. Pero créanme, incluso connotados protestantes de las iglesias que se separaron de la Iglesia Católica en la Reforma, aceptan que decir que estas personas son hermanos de sangre del Señor Jesús e hijos de la Virgen María no se puede sostener. Las razones son culturales, por la forma de escribir, de hablar y de ser, por la forma de expresarse del pueblo judío. Al traducirlas, no queda otra forma más clara que la que acaban de escuchar. Connota una circunstancia, lejanía cultural, con el lugar en donde el Señor Jesús, Dios mismo, se encarnó para nuestra salvación, por un lado. Y por otro lado, connotan una cercanía afectiva maravillosa. Los primos, los conocidos, los niños y niñas con los que los más viejos que estamos aquí hoy corríamos en la calle, si los seguimos viendo seguramente guardan en nuestro corazón un lugar muy especial. Son nuestros hermanos, de sangre o no de sangre, y culturalmente así se expresaba de la misma forma el pueblo judío, de aquellos que eran cercanos en su vida. Les invito pues a hacer oración y a profundizar esto. Se profundiza en los círculos bíblicos. No tengan miedo en acercarse a la formación, siempre podemos crecer en ello. Y sobre el tema del profetismo, ay de nosotros. El profetismo en el pueblo de Israel es fundamental durante toda su historia, porque hay una relación directa entre el pueblo y Dios. Pero ¿cómo saber lo que Dios nos pide? Pues esos eran los profetas, aquellos a los que Dios designaba y les daba su palabra para anunciarla a los demás. Era el canal principal. Por eso, cuando el pueblo se desvía y se deja llevar por las cosas materiales, cuando tiene miedo, ya no quiere seguir los designios de Dios porque los ha hecho pasar por un desierto y no quieren volver a sufrir porque no han entendido que se han purificado, que el sufrimiento era para ser más plenos y fieles a Dios, no un masoquismo y no una forma violenta de Dios de hacerlos menos y de dominarlos y esclavizarlos, sino para darles la libertad de los hijos de Dios. Entonces hacen desdén de los profetas. Y hay un signo en los profetas que todavía a nosotros es frecuente que nos llame mucho la atención. Esperamos que venga de fuera. Esperemos que venga bien formado en los lugares más prestigiosos. Queremos que diga palabras muy sabias, esas que a lo mejor ni entiendo de lo rimbombantes que son, pero se oyen bien bonito. Todavía a veces esperamos que alguien que yo no conozco sea el que me regale la gracia y la palabra de Dios. Y resulta que el primer profeta en una familia, constituido por la gracia de Dios, son los padres de familia. Los que tienen que decir la verdad de Dios, los que tienen que estar llenos de Dios. Y no solo cuando tienen el reto de educar a sus hijos, sino desde jóvenes. Para pedirle a las muchachas que sean sus novias, tendrían que tener bien claro qué le ofrecen de Dios a esa mujer, o qué le ofrecen de Dios a ese joven, cuando las niñas ya pueden y quieren tener una relación de noviazgo. Sin esto claro en nuestras vidas, que no ha sucedido hace generaciones que se perdió, no es de hoy.
Las relaciones humanas se viven sin Dios. Se viven alegremente para pasar el rato a gusto, para conocerse, para platicar de mil cosas. Y Dios no forma parte de sus vidas, de su relación. Y si llegara a haber una relación más profunda, no va a estar Dios. Va a ser más fácil tomar una relación informal en el sentido eclesial, porque Dios no formó parte de esto. Y si ya está hecha, hoy hacemos fiesta cuando una pareja, después de muchos años, con familia y todo, decide casarse. Cuando la fiesta habría que hacerla cuando ellos se decidieron a amarse, para luego que vinieran los hijos y constituir una iglesia doméstica. Constituyeron todo y ahora hay que hacer fiesta cuando se deciden a casarse, y hay que hacerla porque es motivo de alegría. Pero el momento adecuado no es este, era al principio. Pero no se puede dar si Dios no está allí. No se puede dar si Dios no forma parte de mi vida. Las excusas llegan por todos lados. Los primeros profetas en nuestras vidas son nuestros padres. El pueblo de Dios no veía esto así como en nuestros tiempos. La urgencia no la veía así. La veía como una especie de caudillo, una voz de Dios. Pero seguían esperando que fuera alguien desconocido, bien formado, con etiqueta, capaz de mostrar a todos una imponencia porque estaba diciendo palabra de Dios. Y Dios solía escoger sus profetas de en medio de los que no eran así, de los que eran cuidadores de cabras, de los que eran cultivadores de higos, de los hijos más retirados de los sacerdotes de su pueblo, de los que nadie vería con ojos de elocuencia, de los que son tartamudos. De allí elige el Señor sus profetas. Ezequiel nos recuerda eso hoy. Y en el Evangelio el mismo Señor Jesús se presenta como un profeta. Y se extraña mucho de que, conociéndolo tan bien, tan claro, sabiendo con quién había convivido en su infancia, hablando de Dios con elocuencia, plantándose como hijo de Dios en medio de ellos, sabiendo que Él era el portador de las bendiciones de Dios, porque ya lo habían visto, no creyeran en Él. El rasgo de profetismo en el pueblo de Nazaret no se daba en el Señor Jesús, a causa de que el corazón de la gente estaba nublado. No podían creerle a aquel que vieron crecer. No podían creerle a aquel que tuvieron que cuidar ellos mismos en sus brazos. No podían creer que Dios se valiera, como dice San Pablo, para poner un tesoro en una vasija frágil, rompible. Eso no cabe en la mente de muchos y es la tragedia de nuestra fe, que queremos que Dios cumpla con nuestros designios y nuestras etiquetas para poder creerle. Pero ¿quién le enseña a Dios cómo tiene que enseñarnos? Él es Dios. Por eso la oración es fundamental, para que cuando Él pase enfrente de mí, en la persona más sencilla, más necesitada, lo pueda ver. De lo contrario, Dios vive junto a mí y yo no vivo junto a Él. Se extraña a Jesús por la falta de fe. Yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría ver milagros prodigiosos? Tengan más fe, vayan más allá de la fe que ya tienen, para que vean más milagros prodigiosos. Porque fíjense ustedes esto del relato, detalle chiquito. El Señor Jesús sanó a muchos imponiéndoles las manos. Para muchos de nosotros eso ya es un milagro. En el Evangelio de hoy dice que eso no es un milagro. Eso es rutinario. Dios quiere darle la salud todos los días. Y entonces, ¿por qué no me la da?
¿Cuánta fe tiene? ¿Confía de verdad en Dios? ¿O quiere que Dios confíe en usted y en su forma de pensar, en su estilo de entender los milagros, en su forma de ser hermano? Hoy pidamos a Dios, con San Pablo, que nos recuerda que siempre va a haber algo del maligno en nuestras vidas, poniéndonos zancadillas, y que tenemos que estar alertas para no caer en sus tentaciones, y que tenemos que darle gracias a Dios porque cada vez que nosotros sentimos que podemos caer en la maldad, en cometer pecados, es tiempo de recurrir a Dios para pedir su misericordia y continuar nuestra conversión. Que el Señor continúe nuestra conversión todos los días. Vamos a profesar nuestra fe. Pónganse de pie. Hermanos, en el día del Señor, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, que murió por nosotros en la cruz, resucitó y ascendió al cielo? ¿Creen ustedes, hermanos, en la fuerza de Dios que es su Espíritu Santo, que nos invita al bien, no al mal, que pone tristeza en nuestros corazones cuando nos equivocamos y que nos invita a reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen ustedes, hermanos, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Decimos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unimos ahora nuestras voces para suplicar con la Iglesia universal por todas nuestras necesidades y las de nuestros hermanos. A cada una de nuestras súplicas diremos, escúchanos, Señor. Oremos a Dios Padre, para que el Papa, por nuestro obispo, por todos aquellos a los que nos han confiado nuestras almas, que el Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que se le han sido encomendadas, y puedan así dar buena cuenta de cuanto se les pida. Oremos. Oremos también porque Dios nos conceda la paz, que Él, que es la verdadera paz y el origen de toda la concordia, transmita la paz del cielo a la tierra, la paz espiritual para nuestras almas y la paz temporal para nuestros días. Oremos. Pidamos por los que se esfuerzan en seguir la senda del Evangelio, para que nuestro Señor los mantenga en este sendero propósito hasta el fin de los días. Oremos también por todos los que viven en pecado, para que nuestro Señor les dé gracia de convertirse, hacer penitencia y purificarse en el sacramento del perdón y alcanzar así la salvación eterna. Oremos. Oremos finalmente a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos que han salido ya de este mundo, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores, para que el Señor, por su gran misericordia, los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y los elegidos. Oremos. Escucha, Padre Santo, nuestras oraciones e ilumínanos con la luz de tu Espíritu, para que sintiéndonos pobres y débiles, experimentemos la fuerza de Cristo y el poder de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Si gustan sentarse, presentamos nuestras ofrendas. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, la oblación que te ofrecemos nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, día en que el Señor Jesucristo ha vencido a la muerte y nos hace participar de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de resucitar, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de confianza en Dios, que es nuestro Padre, elevemos al cielo nuestra oración con las palabras del Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En Jesucristo nuestro hermano y Señor, y en la sana distancia, nos ofrecemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, Él es el Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos todos los que son invitados al banquete del Señor. Para la comunión haremos dos formaciones, por este lado y por ese lado, para que de regreso usemos los pasillos extremos laterales y el pasillo central.
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Dios bueno, Padre de misericordia, haga descender sobre cada uno de ustedes y sus familias sus gracias, sus bendiciones y su paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, quedemos en paz, nuestra celebración ha terminado. Les invito a encomendarnos a la Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.